Bienvenidos de nuevo amigos traders. En esta oportunidad veremos el patrón de la estrategia de trading chivo. Comencemos. Hola traders, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estudiando una estrategia he creado y he estado practicando en el Bitcoin solamente. Es una estrategia muy sencilla, solo consta de 3 indicadores. Estamos en la plataforma de TradingView y la he probado en sus diferentes temporalidades y nos marca una señal bastante importante en la cual se podría hacer una entrada de acuerdo a un estudio previo. Claramente es que a esta estrategia le he puesto el nombre de estrategia de trading chivo en referencia a una nueva wallet que se creó en El Salvador llamada Chivo, donde le voy a mostrar cómo se podría generar un ingreso con las tendencias alcistas. En este caso, cuando tiene una plataforma así como una plataforma de Chivo, una plataforma de Binance o otro tipo de plataforma donde solo puedes tener ganancias en tendencias alcistas, se podría utilizar esta estrategia simplemente pasando los Bitcoin a dólares para detener en tendencias bajistas y pasándolos de dólares a Bitcoin para obtener ganancias en una tendencia alcista. Y vamos a ello. El primer indicador que vamos a utilizar es una media móvil exponencial 26 que la tenemos acá. Aquí se le va a colocar en close. Le puedes colocar el color que tú quieras y le vamos a dar OK. Este va a ser el primer indicador que vamos a utilizar, que actuaría como una media lenta, pero vamos a utilizar una más rápida en un indicador exponencial de media móvil, solo que este lo vamos a utilizar con 18 periodos, siempre cerrado y en el estilo el que ustedes gusten, ¿verdad? Le vamos a dar un color rojo acá y le vamos a dar en OK, y aquí lo tenemos ya visible. Y aquí tenemos los dos primeros indicadores que nos muestran un cruce importante, que es cuando la tendencia empieza a retomar, y vemos que he revisado el movimiento de este cruce de medias. En la mayoría de casos, cuando hace este cruce es porque hay un cambio de tendencia. En el caso de acá podemos ver que hay un cambio de tendencia claro después de que se cruzaron las dos medias y la tendencia se vino hacia abajo. Vemos acá en otro cruce, estamos en el Bitcoin con respecto al dólar en la plataforma de TradingView en la temporalidad de 1 hora utilizando velas japonesas. Vemos que acá también en el cruce de estas dos medias, que es justamente aquí y justamente aquí, es donde se efectúa un cambio importante en su dirección con respecto al pasado. Vemos que viene de una tendencia bajista y justamente acá cuando empieza a tocar la primera media de 18 no consolida ese retroceso para irse al alza y se ve marcada una separación entre estas dos medias, una pequeña separación ahí, y después se ve que no se juntan, sino en el momento en que se juntan es en el momento preciso en el que sí se empieza a notar un cambio de tendencia importante. Se puede observar en el gráfico que es cuando se hacen ese cambio de direcciones. Seguimos observando su comportamiento y vemos que siempre estas medias se mantienen separadas una de la otra, pero una separación no tan pronunciada, ¿verdad? Pero sí importante, nos hace ver que no hay un cambio de tendencia, pero lo vamos a darle un soporte, una fuerza más a esta estrategia con un indicador más que le llamamos el porcentaje de Williams, y en su configuración la vamos a poner periodo de 60, el normal es 14, aquí va a ser close, cerrado, y allí el estilo que tú quieras ponerle, el color, el grosor, y le vamos a dar OK. Entonces aquí tenemos el porcentaje de Williams y vemos que justamente cuando hay un cruce marcado, que es el que estábamos explicando con los cruces de las medias, es cuando en el porcentaje
porcentaje de Williams atraviesa la mitad del gráfico, y lo vemos acá, aquí para una tendencia alcista y aquí para una tendencia bajista. Vemos este cruce, que es importante, que es una señal más que nos va a reforzar el cambio de tendencia, pero el principal indicador va a ser el primero, el cruce de las medias. Dándose lo que nos va a venir confirmando va a ser el porcentaje de Williams de que sí va a continuar con una tendencia bajista. Podemos hacer otro detalle acá en esta plataforma de TradingView. Vemos acá en este recuadro que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda, en el lado de acá vemos un recuadro. Justamente aquí vemos este recuadro de herramientas, vemos estos tres puntitos de aquí. Le vamos a dar clic ahí, y en el sector de mover a, justamente aquí, mover a, le vamos a dar clic, le damos clic y vamos a mover al panel. Entonces el indicador de Williams le hemos pasado directamente al gráfico de arriba, y vemos una información importante, porque podemos ver que se marca, si usamos observadores, vamos a ver acá, están los extremos del porcentaje de Williams, que son estas líneas, que le vamos a marcar aquí, esta línea de acá punteada, que nos marca los extremos del porcentaje de Williams, y nos está diciendo que en este sector de acá estaba como sobrecomprado, sobrevendido, y acá sobrecomprado, y justamente en el cruce de las dos medias y en el cruce del porcentaje de Williams, exactamente aquí es donde se cruzan los tres, es donde nos está diciendo la posible entrada que podríamos hacer, independiendo de la plataforma que estemos utilizando. Como ya lo había dado, si estamos en un broker, que en la descripción del video les puedo mencionar el broker que yo utilizo, y no sé cuál utilizaremos, en donde podremos generar ganancias ya tanto cuando vaya al alza o cuando vaya a la baja, pero eso ya es en un broker ya especializado, donde podemos tomar esos beneficios. Vamos a observar el gráfico en un periodo de 4 horas. Ahorita tenemos todavía el indicador sobre el panel de las velas japonesas, y nos muestra una idea de cómo se encuentra sobrecomprado en este sector, y nos marca el punto exacto del cruce de las medias, donde toma una tendencia diferente. Vemos que el movimiento que se está viendo en este momento en un periodo de 4 horas, quizás 72 velas o 36 velas acá, ha habido una tendencia bajista. Podemos observar que estas medias no se cruzan todavía, no hay cruces de medias, entonces no te está marcando ahorita que vaya a cambiar a una tendencia alcista. Pero vamos a ver gráfico de un día. Muchas personas me preguntan en el canal que cuál es la temporalidad que hay que utilizar. Pues ahí, dependiendo tu aversión al riesgo, tu paciencia tengas. Si sos de aquellos que puedes esperar tener una posición abierta 2 días, entonces buscas temporalidades más altas. Pero siempre, para interpretar el comportamiento del movimiento de los gráficos, pues tienes que ver todas las temporalidades. Las temporalidades importantes en las que yo utilizo son temporalidades de un día, de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos, de 30 minutos. Todas esas las tienes que observar, de que no se esté formando un patrón importante y tú no lo veas. Ese patrón puede hacer la diferencia. En el caso de la temporalidad de un día, ese patrón te va a dar más fuerza en frame de un día, porque aquí te está diciendo que hay una tendencia clara bajista, y según los indicadores de la estrategia que estamos utilizando ahorita, vemos que ahí en sí nos muestra que tenemos tendencia bajista. Vemos el primer indicador, el porcentaje de Williams acá, y vemos acá que estas velas están por debajo de las dos medias, que estamos interpretando, y este es el punto del cruce donde te está diciendo que sí estamos en una tendencia bajista. Venimos de una tendencia alcista, claro está. Acá cuando se realizó el cruce de estas dos medias, vemos que el porcentaje de Williams también pasó por la mitad, dándote la señal de que sí va a haber una tendencia hacia arriba, y vemos que las velas japonesas respetan el lugar de las dos medias, justamente pasando por detrás de estas dos medias, y estas dos medias se mantienen separadas, indicando que la tendencia alcista continúa. Entonces, en una temporalidad de un día nos muestra que la tendencia es bajista y que va a continuar hacia la baja. Bueno, amigos traders, espero que les haya servido de utilidad este tema, esta estrategia. La
he observado en el Bitcoin. Déjame tú aquí en los comentarios si te está sirviendo en otro activo como el dólar, como en las divisas o en otro activo, para ver qué resultados tienen. Yo solamente lo he probado con el Bitcoin y veo que sí muestra una señal en los cambios de tendencia. No sé si tendrá los mismos resultados en otro tipo de activo como divisas, petróleo, oro o otro. Es que aquí está, amigos, pruébenlo antes, testéenlo, revísenlo, denme sus opiniones y hasta el próximo video, amigos traders. ¿Les gustó este vídeo? Dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Gracias por haber llegado hasta aquí, déjanos tu comentario aquí abajo.